Ok, vale, vale, vale. Vamos a ver cómo funcionan las cosas. Y ver, grupo. ¿Dónde está grupo? Se me perdió. Que se me ha perdido. Vale, listo. ¿Se me escucha bien la voz, sí o no? Bueno, mis queridos y mis queridas, bienvenidos y bienvenidas a el resumen, el repaso y la reflexión del capítulo número 2 del libro de María Jesús Froján, ¿vale? Voy a comenzar diciendo que pues estos espacios son espacios bastante enriquecedores, son espacios que de alguna u otra manera pues debemos pues utilizar para que pues repasemos un poco los conceptos básicos del análisis funcional propiamente, así como también reflexionemos acerca de los mismos. Es un espacio en donde debemos aprender que los libros tienen que tener dos hábitos, ¿cierto? De uso. El primero de ellos es pues comprender con mayor precisión y con mayor cuidado los conceptos que hay en el mismo, pero recuerden que no solamente nos quedamos con ese conocimiento, sino también con la capacidad de reflexionar sobre el mismo, de pues conversar un poco sobre el mismo y así pues realizar un aprendizaje mucho más enriquecedor, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a las personas que se van conectando. Como ustedes ya lo saben, mi nombre es Juan David Camargo Reyes. Soy especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y el día de hoy pues hablaremos de la evolución histórica del análisis funcional y a reflexionar sobre la misma, ¿vale? El día de ayer estuvimos hablando acerca de el capítulo uno, en donde Frojan realizaba una crítica constructiva y una reflexión también con teoría, naturalmente, de lo que pues era el análisis funcional en nuestros días, ¿cierto? Era para el punto de vista de Frojan pues un concepto que se estaba malinterpretando y adicionalmente pues que estaba afectando en términos globales la psicología clínica justamente por no tener mucho cuidado al usarlo, ¿cierto? El día de hoy veremos cómo desde un punto, pues el análisis funcional tuvo una evolución mucho más significativa y cómo esta evolución se fue, en términos de Frohan, pues desgastándose, ¿cierto? Cómo fue deteriorándose ese concepto y como bien lo dijimos el día de ayer, cómo fue que este concepto se enajena, ¿cierto? Se utiliza para varias fuentes, para varios enfoques, no sino para varias, digamos que perspectivas dentro de la misma psicología clínica y pues se sigue afectando en cuanto a precisión, en cuanto a, al sentido experimental del mismo concepto del análisis funcional, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este esquema que tenemos aquí. Si no se ve, tranquilo, tranquila, lo voy a ampliar un poco más. Porque sí. Este esquema que estamos viendo, pues ilustra pues el paso a paso del análisis funcional alrededor de la historia. Si lo ampliamos más y más y más y un poquito más, ¿cierto? Y comenzar si se ve bien. Estoy mirando el celular para ver si se ve lo suficientemente bien, lo suficientemente nítido. Si usted de pronto lo tiene en horizontal, pues le recomiendo que coloque el celular en vertical, en vertical, si lo tiene en vertical, pues que lo coloque en horizontal para que pues pueda tomar nota de este mapa conceptual si así lo desea usted, ¿vale? Ok, entonces, el análisis funcional, como lo vemos en este esquema, pues arrancó con Mach, ¿no? Un filósofo y físico que originó el concepto
del análisis funcional, pero no propiamente hablando directa y exclusivamente y literalmente de la palabra análisis funcional. Él estudió lo que era la relación causal, ¿vale? Lo que era la causa y lo que era el efecto, que son dos variables que de alguna u otra manera pues tienen mucho que ver o coinciden bastante con lo que sería la variable independiente y la variable dependiente. Match, pues al elaborar este concepto a partir de la relación causal, eh, pues pone, como quien dice, el balón en la cancha, ¿no? Y ahí es donde empieza el juego, ¿vale? En donde empieza la evolución significativa del análisis funcional desde un postulado filosófico hasta un postulado netamente experimental, ya con Skinner, quien fue que lo retomó, ¿cierto? A esta causa y este efecto, a la causa considerada como el cambio en la variable independiente o el cambio en todas las variables ambientales, ¿de acuerdo? Y cómo este cambio en las variables ambientales o cómo las variables ambientales en sí mismas pues pueden afectar la conducta, como es la variable dependiente, pues Skinner acomodó estas causas y efecto en el sentido de un nuevo concepto llamado relación funcional, ¿vale? Además, pues tomó otros conceptos de Match, Match era físico y era filosófico, que pues le daban una fuerza significativa a pues la teoría skinneriana. Como bien lo dice aquí en el mapa conceptual, Skinner retoma el concepto básico basado en las críticas de Match, en las terminologías causa-efecto, relación funcional y a la noción insatisfactoria de la fuerza como variable causal de los fenómenos físicos, ¿vale? Entonces, si estamos viendo pues el progreso de la evolución histórica, vemos como Skinner en 1938 y en 1945 pues emplea el término, el concepto de la relación funcional, ¿no? La relación funcional en 1938 fue un concepto utilizado para la obra La conducta de los organismos, en donde pues Skinner proponía un programa para el estudio experimental de la conducta en animales de laboratorio. Y luego, en 1945, en el análisis operacional de los términos psicológicos, pues Skinner emplea o aplica el análisis funcional, ¿vale? O la relación funcional a la conducta verbal de los psicólogos. Y esto de alguna u otra manera, este concepto de relación funcional, pues empieza a ser trascendental de acuerdo a todas aquellas posturas psicológicas vinculadas a lo que conocemos como el funcionalismo. Luego, este funcionalismo, de alguna u otra forma, va tomando mucha más fuerza cuando los trabajos de los psicólogos y de los investigadores pues se torna más experimental para comprender cómo es que una conducta puede predecirse, puede controlarse, cómo es que existen diferentes programas de reforzamiento que alteran el comportamiento, ¿cierto? Cómo es que el análisis funcional, entendido como esa relación entre la variable independiente y la variable dependiente, pues tiene un valor significativo para comprender el porqué y el para qué de la conducta, pues todo esto pues llega a evolucionar en los campos en los campos o en las zonas de los laboratorios, quiero decir, y pues todos felices hasta ahí, ¿no? El análisis funcional se vuelve el punto de partida cumbre para el conductismo radical, para la psicología en esta época y claramente pues se llegó incluso a utilizar, aquí tenemos el dato, el término de análisis funcional por primera vez en una ponencia de Harvard en honor a William James y también en obras como Ciencia y Conducta Humana, ¿vale? Muy probablemente en este momento de la historia, la psicología trataba de comprender el por qué y el para qué de las acciones del hombre, ¿no? Y todo porque hay un contexto muy denso en esta época que era la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra. Y esto de alguna u otra forma, pues no solamente le ayudaba a los científicos a comprender el por qué y el para qué de las conductas o los comportamientos de los individuos, sino naturalmente el porqué de todo lo que sucedió, ¿no? De todas esas tragedias y así pues predecir determinadas conductas que también le servirían al ejército en ese momento y también a todos los observadores en casos de pues
intentar algo diferente y de prevenir pues esos comportamientos tan aversivos, tan supremamente agresivos y violentos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, aunque claramente pues este no es el dato principal, ¿cierto? Todo esto pues rige a través de toda esta investigación, quiero decir, pues rige a través del conocimiento animal como también el conocimiento humano. Recordemos que Konrad Lorenz y demás pues también tuvo algo que ver en cuanto a toda esta época, ¿cierto? En cuanto a aprendizaje, en cuanto, digamos que era una época cumbre para la investigación del comportamiento, sin importar pues, digamos que las razones por las cuales pues se quería investigar, ¿cierto? Era como una constante el hecho de indagar pues el porqué y el para qué del comportamiento y darle mucha más fuerza y precisión a la conducta que estaba compitiendo con todo lo cognitivo o el procesamiento de la información. Pero bueno, eso es un apartado histórico que pues no vamos a tocar tanto el día de hoy. Estamos dedicándonos a ver la evolución del análisis funcional y en donde claramente pues dentro del análisis funcional pues encontraremos la variable, la frase, iba a decir la palabra, pues función, ¿vale? Y la función está descrita de dos formas. Está descrita para la relación entre variables y está descrita para indicar el efecto de la conducta en el contexto. Y todo esto, pues no olvidemos que está enfocado en un contexto sumamente pues arraigado a la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos comprender el comportamiento en términos externos y en términos internos? Y cómo es que este comportamiento pues tiene una razón de ser que lo mantiene en donde está. Estamos hablando de cómo es que hay altas probabilidades de que se presente una conducta determinada o haya bajas probabilidades de que se presente esta conducta determinada. Entonces, esto de alguna u otra manera, pues encendió estas dos posibilidades, estas maneras que pues Frohan la cita. En cuanto a la descripción de la relación entre variables, pues tenemos que indica una relación entre un cambio en una variable en presencia de otra, ¿vale? Y en cuanto a la indicación del efecto de la conducta en el contexto, tenemos que selección por contingencias y aplicación de la teoría de la evolución en el sentido del efecto selectivo de las consecuencias de la conducta en el organismo. Esto pues nos recuerda que Skinner no solamente planteó su teoría basándose en Watson o en Pavlov, sino también en autores como Charles Darwin. Recordemos que él era muy fan de Charles Darwin en el sentido de pues comprender la evolución como un proceso significativo teniendo siempre en consideración el contacto del organismo con el medio ambiente y cómo dicho organismo empieza a adaptarse a los diferentes cambios y empieza a evolucionar de formas tanto conductuales como internas, ¿cierto? Entonces Skinner de alguna u otra manera pues lo vincula absolutamente toda esta posición de Darwin en pues su teoría, ¿cierto? En sus estudios y pues bueno, esos son datos históricos que vale la pena resaltar y que de alguna u otra manera le dan a la esencia del análisis funcional ese contexto objetivo y ese contexto experimental que con el paso del tiempo pues se fue lamentablemente perdiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué razón se fue perdiendo esa esencia experimental? ¿Qué fue lo que pasó que pareciera como si los laboratorios, los salones de observación, pues se hubieran dejado de la noche a la mañana? Pues básicamente, prácticamente, si no de la noche a la mañana, pues pareciera, ¿no? Pero obviamente no, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente en el tiempo que pues ubicáramos al análisis funcional en otro tipo de contexto de conocimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? No, no, de la noche a la mañana, no, no, literalmente no digo eso. Pues resulta que pues todos estos conocimientos empezaron a agregar a casos clínicos y ustedes saben que los casos clínicos pues son variados en el sentido de que cada persona tiene un diagnóstico distinto, tiene comportamientos, problemas absolutamente distintos, tiene una interacción con el medio ambiente absolutamente distinta, como bien lo dijimos ayer
el comportamiento, perdón, el comportamiento no, sino los seres humanos somos únicos por naturaleza, ¿cierto? Y percibimos el mundo de formas absolutamente diferentes. Entonces, claro, el hecho de que haya casos clínicos absolutamente variados, absolutamente distintos, en contextos completamente distintos, pues digamos que desajustó la naturaleza del análisis funcional como herramienta experimental. Y si bien se empezó a utilizar el análisis funcional en casos en donde pues teníamos que trabajar en un contexto absolutamente natural y no controlado, pues ahí es donde empezaba a pues fallar la propuesta del análisis funcional, de la relación funcional, de esa relación que se forjó en el laboratorio, ¿no? Y se empezó a afectar por el simple hecho de que los psicólogos pues no tenían y no tenemos en absoluto un control de absolutamente todas las variables ambientales que pues se ubican en el contexto, ¿cierto? Lamentablemente, pues los seres humanos somos curiosos, somos, digamos que bastante, perdón lo que voy a decir, somos bastante débiles o susceptibles a los cambios y claramente, pues actuar bajo un montón de variables más allá de la conducta, pues era lo que empezaba a, pues que, era lo que empezaba a afectar al concepto del análisis funcional, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Para no afectar tanto el concepto del análisis funcional como un concepto netamente experimental, pues hubo diferentes propuestas y estas propuestas servían para que la esencia del análisis funcional no se lastimara para ser, y así, perdón, y así utilizarse, ¿cierto? En estos contextos clínicos. De manera que dentro del análisis conductual aplicado, se empezaron a plantear estas posibilidades que estamos viendo acá: análisis funcional indirecto, análisis funcional descriptivo y análisis funcional experimental. ¿Vale? Esto con la necesidad pues de atender, digamos que ciertas dificultades que complicaban la parte experimental del análisis funcional. De manera que pues se intentó todo lo posible de ser experimentales en contextos naturales, y a pesar de que se falló o hubo determinados aciertos, pues se conservó el análisis funcional como esencia, ¿vale? Como esencia teórica, como esencia investigativa, que le podría aportar a la psicología clínica desde el laboratorio diferentes herramientas, diferentes estrategias para que pues el trabajo del psicólogo se hiciera a cabalidad. Luego se empezaron a pensar en estrategias correspondientes al concepto de análisis funcional en lugares absolutamente controlados, en lugares institucionalizados, en donde afortunadamente pues el concepto como que caló, ¿cierto? Y pues se pudo trabajar en casos determinados, como por ejemplo autismo, síndrome de Down, entre otros casos, incluso casos asociados a dificultades físicas, ¿cierto? Pues en estos contextos controlados, institucionalizados, pues el análisis funcional como concepto y como herramienta experimental sí que funcionaba a cabalidad. Pero como eran muchísimos casos clínicos los que había en el mundo, porque no estamos hablando de tres o cuatro, no, sino en muchos lugares, pues todo se empezó a tornar un poco más difícil para ese punto de partida experimental por la falta de control de variables o de una manipulación controlada, como bien lo tenemos en este cuadrito que estamos viendo acá. Voy a subir un tricítico para que lo puedan ver mejor un poquito. Ya está, ahí está. Falta de control de variables de una o de una manipulación controlada, ¿vale? Dice, no es fácil la aplicación exacta del análisis funcional como herramienta experimental en casos clínicos y se requiere un ambiente controlado y experimental para la manipulación apropiada de variables. Entonces, como quien dice, ¿qué podemos hacer ahí? Sí, pues no podemos pues aprovechar el concepto de análisis funcional con mayor rigor, si no lo podemos aprovechar de una manera literalmente experimental. Pues nada, dentro de la psicología clínica luego entró lo que conocemos como el modelo cognitivo-conductual, que validando las emociones, validando los pensamientos, o mejor dicho de otra manera, validando lo que conocemos como las conductas privadas encubiertas y las conductas motoras, ¿cierto? Las conductas observables, perdón, pues se empezó a trabajar con dicha validación para pues proponer
el análisis funcional como una herramienta elemental, pero que con el paso del tiempo y de acuerdo a este modelo cognitivo-conductual, según Frohan, pues se fue dejando atrás este análisis funcional, esta esencia y concepto del análisis funcional. Vamos a ver este siguiente mapa conceptual, en donde pues nos muestran cómo es que el análisis funcional indirecto, el análisis funcional descriptivo y el análisis funcional experimental, pues trató de solucionar esos puntos de inflexión, esos puntos débiles, perdón la palabra, que tenía el análisis funcional dentro de contextos pues naturales. El análisis funcional indirecto pues fue digamos que una rama que se encargó de proponer que la información que se conservara a través de entrevistas, a través de estrategias directas e indirectas para que nosotros pues tengamos una mayor precisión de pues el comportamiento y las causas del comportamiento, ¿de acuerdo? En el análisis funcional descriptivo, a través de la observación sistemática y diseños de caso único, y en el análisis funcional experimental, a través de la manipulación directa de variables antecedentes y consecuencias, junto con diseños de caso único ABA. Seguramente estos intentos de pues mantener regio, como decimos aquí en Colombia, de mantener pues a la gran expectativa ese concepto, pues nos hizo, nos propuso pues una serie de perspectivas que hoy en día incluso se utilizan en el mismo ABA, ¿no? Y que no podemos pues desajustarnos por nada del mundo, ¿vale? Lo que son los diseños de caso único y lo que son pues la manipulación directa de variables antecedentes y consecuentes. Y creo que pues reuniendo todas estas propuestas, tanto del análisis funcional indirecto como del funcional descriptivo y el funcional experimental, pues nada, estamos más que agradecidos porque eso sí que le dio un equilibrio experimental, un equilibrio objetivo y como lo decíamos el día de ayer, una elegancia a pues el concepto de análisis funcional, ¿no? Ya saben a qué me refiero yo con elegancia. Si ustedes no saben a qué me refiero yo con elegancia, por favor váyanse a ver el repaso del día de ayer, porque pues para eso están los videos, ¿no? Para que usted los vea, para que tome nota, para que también tenga un sentido crítico y pues participe naturalmente, ¿no? Entonces, estos puntos, ¿cierto? Pues claramente, como ya lo sabemos, si bien se empezaron a utilizar, quizás su utilización pues empezó a ser mayoritariamente malinterpretada por otras posiciones de la psicología clínica hasta el punto pues de que algunas las ignoraban y así pues fue perdiéndose ese valor significativo y experimental del análisis funcional, ¿no? De manera que, pues para Frohan esto fue bastante lamentable. Para Frohan esto es algo que pues debería mejorarse, debería ampliarse y contextualizarse más en lo que conocemos como la objetividad, la precisión y sobre todo el hecho de conservar una perspectiva altamente objetiva en nuestros casos en vez de tener perspectivas altamente subjetivas en donde, como lo vimos ayer, pues elaborábamos análisis funcionales inapropiadamente o dejábamos todo al criterio del paciente y a su punto de partida de cómo comenzó el problema y a su, claramente pues como si el paciente estuviera como controlando el proceso y nosotros teniendo una pues baja participación, ¿cierto? Eso es a lo que nosotros pues nos referimos como con una metodología altamente subjetiva y cuestionable, naturalmente. Bien, en esta diapositiva, a ver, en esta diapositiva tenemos el siguiente cuadro acerca de los problemas del análisis funcional en ambientes naturales. Si bien ya sabemos que el análisis funcional en ambientes naturales pues ilustra la dificultad de controlar una conducta debido a pues la cantidad de variables ambientales que pues en su mayoría no podríamos controlar. Aquí pues también nos dicen lo que pues estábamos hablando en la anterior diapositiva correspondiente a las variables propias de estos problemas, ¿vale? La diversidad de casos clínicos ambulatorios, la falta de control experimental y el hecho de que solo se aplicaba el análisis funcional en contextos controlados o institucionalizados enfocados en problemas del comportamiento o trastornos del desarrollo, ¿vale? Entonces,
todo esto que estamos observando son las razones por las cuales el concepto de análisis funcional pues empezó a tener un desequilibrio, empezó a tener una serie de problemas bastante significativos. De manera que eh, aquí mismo, aquí empezó lo que sería el descrédito del análisis funcional. Como vieron que era una herramienta, entre comillas, como débil y muy poco convencional en el contexto natural, debido a que pues era una herramienta que literalmente puede estar en cuatro paredes, ¿cierto? Y no mucho más allá de esas cuatro paredes, cosa que pues fue altamente malinterpretado, ¿cierto? Absolutamente malinterpretado y muy extremista, a decir verdad, esa posición. Vemos cómo en los años 70, el modelo cognitivo-conductual llega, el modelo cognitivo-conductual pues abarca una gran temporada clínica, ¿cierto? ¿Cierto? También rescata el análisis funcional como una estrategia de intervención oficial, pues con el paso del tiempo esta estrategia se fue sustituyendo, ¿vale? Y se empezó a sustituir por perspectivas médicas, por perspectivas, por perspectivas asociadas a el psicodiagnóstico, cosa que fue bastante grave, porque estamos hablando de la sustitución de una herramienta que claramente nos enseña un panorama mucho más claro, mucho más objetivo, a pasar el hecho de olvidar absolutamente esto y pues diagnosticar y recetar terapias al 100%, cosa que pues molestó bastante a los conductuales y que pues causó bastantes fricciones entre el modelo o el punto de partida cognitivo y el punto de partida pues conductual, ¿no? Creo que fue una de las más grandes molestias porque pues el análisis funcional como legado skinneriano pues se fue para atrás, ¿no? Se fue para atrás y esa no era la idea, ¿no? Entonces dice, el análisis funcional fue sustituido o reemplazado por estrategias de psicodiagnóstico como el DSM. Aún hay más preferencia por el psicodiagnóstico que por el uso del análisis funcional. Lamentablemente sí, mis queridos y mis queridas, estamos en una era en donde se dice que lo más objetivo es diagnosticar cuando realmente no es así. Eso es pura pereza. Qué pena con ustedes, ya que hay alguien que diagnostica al 100% y se va a molestar conmigo y demás. Lo siento, pero es que que me hablen única y exclusivamente del diagnóstico es pura pereza, ya ve, en serio, porque es que recuerden, muy importante, nosotros no diagnosticamos al 100% y esto puede ser debatible con quien quiera. Nosotros proponemos un porcentaje sobre lo que es el diagnóstico. Sí, podemos utilizar el DSM, podemos utilizar pruebas psicométricas, pero no nos quedamos con el diagnóstico y ya está, porque es un trabajo que pues consiste en ir mucho más allá del diagnóstico. De manera que si yo quiero reafirmar un diagnóstico con otros profesionales de la salud, está bien, perfecto, pero no nos quedamos ahí. Nosotros avanzamos un poco más, más allá del diagnóstico. Y entonces nos preguntamos qué variables medioambientales están fortaleciendo dicho diagnóstico y las conductas problema que corresponden con ese diagnóstico, que están manteniéndose en esos contextos y como tal pues hacemos un trabajo mucho más impecable, mucho más esforzoso, mucho más profesional que simplemente utilizar el DSM para diagnosticar y para remitir, que eso era una de las cosas más terribles que en una ocasión en la universidad pues pude haber visto. Practicantes de psicología que se dedicaban a diagnosticar depresión y ya está, y a remitir que porque tenían pereza o que porque no querían. Hombre, eso no, eso es una grosería tremenda, ¿cierto? Y pues ahí claramente, de acuerdo al libro de Frohan, pues encontramos esa molestia, ¿cierto? Pues quien haya leído el capítulo número 2 y está en sintonía conmigo, sabe que Frohan muestra pues determinada molestia por esto, ¿m? Y muestra determinado dolor por esta situación en donde claramente se reemplazó y se sigue reemplazando pues el análisis funcional. ¿Qué más tenemos por aquí? El modelo cognitivo-conductual considera el análisis funcional como una estrategia de intervención oficial. En el contexto del modelo cognitivo-conductual se habla del reforzamiento y del castigo bajo un punto de vista descriptivo y no experimental. Bueno,
ahí sí como que bajo mi punto de vista, yo pues soy un lector de este libro, yo también tengo todo el derecho de decir mi punto de vista, obviamente. Creo que el hecho de que sea un punto de vista descriptivo y no experimental, ni le quita ni le pone el concepto mismo. Sí, nosotros sabemos que pues es una herramienta netamente experimental, pero podemos rescatar variables de lo que es experimental y pues describir conducta, ¿cierto? Describir el contexto, describir el medio ambiente para lograr identificar qué es la causa del comportamiento en dicho medio ambiente, cuáles son las variables que mantienen el comportamiento en dicho medio ambiente y no irnos a los extremos porque ya sabemos que incluso el mundo cambia, ¿cierto? Los pacientes cambian y como tal vale la pena, perdón, Frojano, vale la pena ser descriptivos, pero hasta un punto en donde llegue la objetividad. No descriptivos en el sentido de hablar tanta paja, tanta parla, no, no, para la conducta, no. Si bien nosotros conocemos lo que es el concepto de topografía, ¿cierto? Que es la descripción de determinadas respuestas que corresponden a lo que es el repertorio comportamental, está bien. Estudiemos la topografía que claramente pues va a estar dirigida a una función determinada. Hay diferentes topografías para una misma función, ¿vale? Está bien. Y está bien hablar de ese contexto y describir en ese contexto. Eso lo hace una descripción, por un lado, experimental y pues por el otro lado, descriptiva en sí misma, ¿vale? Pero si nosotros empezamos a pues utilizar única y exclusivamente la descripción de qué es lo que hace, pero nunca llegamos a la función o al punto específico de la unidad de análisis, pues ahí sí está berraco y ahí sí es donde pues podemos comprender el comentario de Frojan acerca de la ausencia de esa secuencia conductual asociada a una función particular. Ahí sí estaremos en completo pues caos, ¿cierto? Porque si no se llega a la función, si no se llega a determinar qué es lo que mantiene el comportamiento, pues ahí sí sería terrible, ¿no? Dice, el análisis funcional tiene un uso muy variable o intermitente en el contexto de la psicología clínica, claramente, porque hay gente que lo aprovecha, hay gente que lo desarrolla, hay gente que lo utiliza, ¿cierto? Como hay gente que pues decide no utilizarlo porque lo considera una herramienta de antaño, una herramienta muy vieja, y yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. Yo fui formado en la Conrad Lorenz, la Conrad es altamente conductual, y desde un principio nos decían que el análisis funcional era la columna vertebral de todo proceso de intervención, tanto en términos de evaluación como en términos, perdón, el proceso era un proceso, el análisis funcional era una columna vertebral, ¿cierto? Es la columna vertebral de todo proceso terapéutico, tanto en fase de evaluación como en fase de intervención. Me enredé ahí, lo siento, ¿vale? Entonces, claro, hay gente que lo omite y esto pues perjudica los casos, perjudica de hecho nuestra imagen profesional y pues esto no debería ser así. Definitivamente no debería ser así, ¿cierto? En los 90, uy, me pasé la diapositiva, aquí está. En los 90 encontramos propuestas tanto sincrónicas como diacrónicas que pretenden darle una explicación mucho más objetiva, mucho más experimental eh, al análisis funcional, ¿no? De hecho, estas propuestas pues se basan en puntos de partida eh, críticos acerca del exceso de la descripción para definir, para determinar el análisis funcional como una herramienta efectiva, ¿no? Entonces, encontramos el modelo de análisis sincrónico y el modelo de análisis diacrónico propuestos por estos autores que estamos viendo aquí, ¿cierto? López, Costa, Macía, Martin y Peer, tanto en 1993 como en 1996, propusieron un modelo de análisis sincrónico. Recordemos que el análisis sincrónico es el análisis pues que nos sirve para comprender y entender todo lo que sucede en el contexto presente, en el aquí, en el ahora, correspondiente a qué es lo que mantiene la conducta, correspondiente a la unidad de análisis, ¿no? Dice, se entiende por análisis funcional a la identificación de las variables antecedentes y consecuentes que controlan una conducta y el establecimiento de las relaciones entre esas variables de dicha conducta, ¿vale?
Y luego tenemos la propuesta diacrónica de Hines y O'Brien. Lo dije bien, Hines y O'Brien, 1990. Una propuesta bastante descriptiva con relaciones causales secuenciales. Dice, definen el análisis funcional como la identificación de relaciones funcionales causales controlables que se aplican a un conjunto de conductas específicas de un determinado paciente. Entonces, estas propuestas, estos modelos diacrónicos y sincrónicos claramente pues tuvieron su evolución con el paso del tiempo. Estos no son los únicos modelos de diacrónicos y sincrónicos que se propusieron, ¿cierto? Hubo más en la historia del análisis funcional, pero que de acuerdo al punto de vista de Frohan, ninguno le atinó a algo experimental, sino que todos fueron bastante descriptivos, todos reunieron bastantes variables asociadas a la historia de aprendizaje como también el contexto presente, y esto ni le puso ni le quitó absolutamente nada al análisis funcional. Aquí dice, se puede considerar cualquier variable que esté funcionalmente asociada con el problema que se desee explicar, y todas las variables tienen un valor explicativo en la conducta de los pacientes. Esto, como ustedes se pueden dar cuenta, pues son argumentos, puntos de partida muy generales, y la idea es que nosotros dentro del libro de Frohan siempre buscamos un concepto lo suficientemente sobrio, lo suficientemente objetivo para comprender pues el análisis funcional, ¿no? Para comprender su esencia, para comprender las causas elementales y objetivas del comportamiento. Y luego dice, todas las variables tienen un valor explicativo en la conducta de los pacientes. Hombre, pues no todas, ¿cierto? Porque si empezamos a generalizar, empezamos a proponer pues aspectos bastante descriptivos, mucho más allá de la información que necesitamos, y eso pues perjudica la imagen del concepto del análisis funcional. Vamos a pasar a este cuadro conceptual que corresponde al desarrollo del análisis funcional, ¿vale? Aquí seguimos con la fiesta del análisis diacrónico y del análisis sincrónico. Tenemos dentro del análisis diacrónico y el análisis sincrónico unas tres propuestas más que Frohan pues las describe muy bien en su libro. Perdón si yo no las describo muy bien justo ahora, Frohan las describe muy genial en su libro, y claramente tenemos propuestas correspondientes a pues el modelo sincrónico de Bandura, así como también al modelo de Lindsay, Kampfer y Phillips, en donde pues muestra unos distintivos bastante relacionados con lo que sería la triple relación de contingencia, razón por la cual Frohan dijo que estos modelos pues no le aportaban bastante novedad al análisis funcional y eran algo muy repetitivos correspondiente a pues lo que Skinner determinó como triple relación de contingencia, ¿no? Tenemos los estímulos antecedentes, el organismo, las respuestas de los estímulos consecuentes, que como se dan cuenta, pues no es que le haya aportado mucho, porque pues ya sabemos que la triple relación de contingencia está constituida por un estímulo antecedente o por un estímulo discriminativo, una respuesta y un consecuente, ¿no? Entonces, vale, nos quedamos en las mismas. Y en cuanto a Bandura, pues tenemos el aprendizaje por observación, el aprendizaje vicario, en donde claramente solamente encontramos replicación de conductas por medio del moldeamiento, por medio del modelamiento, razón por la cual pues tampoco es que le haya aportado mucho el análisis funcional, ¿vale? Porque no estamos estudiando básicamente o no estamos optando porque el análisis funcional se explica en términos de aprendizaje, sino que se conserve su concepto experimental, y claramente las observaciones acerca del comportamiento, si bien le corresponde una parte experimental y observacional, por otra parte también puede estar sujeta a varios puntos de vista que pueden llegar a tender a ser bastante subjetivos, ¿no? Y claramente, pues esto ni le puso ni le quitó al análisis funcional, ¿vale? Luego tenemos los modelos diacrónicos del análisis funcional propuestos por Fernández, Ballesteros y Stats, en donde, oiga, yo no puedo decir esa palabra bien, Stats, ¿cierto? Stats, porque a veces digo como Stats. El análisis diacrónico de Fernández, Ballesteros y Stats, ¿vale? Otra vez lo dije mal. Bueno, propuesta de un análisis en el que se integraban variables ambientales actuales junto con variables históricas, personales y biológicas que facilitan la explicación del problema. Este modelo claramente es un modelo que tiende a utilizarse en los contextos más descriptivos de la psicología clínica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos contextos? Las formulaciones, hombre, porque estamos hablando de, pille, ponle cuidado, variables históricas,
Variables personales y variables biológicas que facilitan la explicación del problema. Todo tipo de variables que se reúnen en un contexto histórico, pues se reunirán a la vez en un concepto llamado hipótesis de predisposición. ¿Sí o no? La hipótesis de predisposición y la hipótesis de adquisición, ¿vale? Y estas hipótesis claramente pues van a pretender ubicar la razón, el precipitante, el detonante, el predisponente de la conducta, así como también cuáles fueron los mecanismos de aprendizaje que pues estuvieron ahí, ¿cierto? Para que la conducta se facilitara, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros empezamos a comprender la historia, quizás podemos comprender el presente, sí, estoy completamente de acuerdo, aunque Frohan lo considera un punto de vista bastante descriptivo y bastante descriptivo y poco poco minucioso, no, sino poco objetivo correspondiente a el contexto presente, porque el análisis funcional sí o sí siempre estará en la parte sincrónica, en la parte del contexto presente, y si bien hay variables que digamos que sirven para comprender un problema, como las variables asociadas a la hipótesis de predisposición, a la hipótesis de adquisición, pues claramente no es que nosotros divaguemos eternamente por estas variables, sino pues que todo lo contrario, comprendamos hasta un punto y luego pues que esa comprensión nos facilite el para qué del comportamiento. Claramente dentro de la estructura original del análisis funcional, estas hipótesis están de forma indirecta, tanto principalmente en la parte de la estimulación antecedente y que de alguna u otra manera pues sirve para hacer el desarrollo y entender el porqué y el para qué del comportamiento, ¿cierto? Pero digamos que una de las críticas más fuertes de Frohan ante estos modelos es que son extremadamente descriptivos y que pues ni le quitan ni le ponen al análisis funcional, ni le quitan ni le aportan, quiero decir, al análisis funcional. Sin embargo, pues es algo que se sigue aportando mucho en términos de las formulaciones clínicas y que de acuerdo a mi punto de vista es algo bastante útil, es algo bastante útil, aceptémoslo. Una formulación es útil, hombre, sí. Un estado de caso es útil donde encontramos información detallada del comportamiento y de las áreas de ajuste, hombre, pues también, ¿cierto? Y ya está, ¿vale? Stats. El análisis de los trastornos psicológicos debería incluir el hecho de especificar cómo se aprendían estos mismos. También buscar respuestas a cómo se cambian y cómo ejercían efectos sobre la conducta. Aquí pues claramente nos están hablando de las propuestas asociadas a la hipótesis de adquisición, los mecanismos de aprendizaje por los cuales se aprende un comportamiento, ¿vale? Y adicionalmente el modelo de stats pues incluye las siguientes variables que interactúan entre sí, ¿vale? Por un lado, las condiciones ambientales pasadas que forman parte de la historia de aprendizaje del individuo. Por otro lado, los repertorios básicos de conducta o personalidad fortalecidos por historia de aprendizaje. Tenemos las condiciones ambientales. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué le coloqué una H en vez de una V? Una V, oiga este. Una V grande. Condiciones ambientales actuales que controlan la conducta y serie de condiciones biológicas que de alguna u otra manera pues van a afectar la conducta misma, ¿no? Todas las condiciones biológicas, todas las condiciones contextuales pues afectan al individuo en términos eh, en términos de las consecuencias, ¿cierto? En términos también de aumentar o disminuir determinados comportamientos. Ok, sí, está bien, eso es lo que nos enseña la hipótesis de predisposición, la hipótesis de adquisición, pero para Frohan sigue siendo modelos bastante descriptivos. ¿Listo? Muy bien. Tenemos modelos interconductuales como el modelo interconductual de Cantor sobre el análisis funcional, que también fue un modelo que, digamos que se retomó significativamente para la construcción de las formulaciones clínicas y en donde pues tenemos lo siguiente. Modelo interconductual de Cantor sobre el análisis funcional. El estímulo es tan importante como la respuesta. El evento psicológico no se localiza en el organismo, sino en el ambiente. La conducta es el medio de interacción con el ambiente y la comprensión de esta interacción se da por un segmento conductual. Esto, digamos que le da mayor relevancia, le da mayor firmeza a pues ese concepto experimental del análisis funcional, ¿no?
el hecho de que cite la relación funcional como la relación bidireccional entre el medio ambiente y la conducta, pues es bastante importante, bastante significativo, y como tal, a partir de este modelo, pues Frohan digamos que desglosa los componentes de lo que llamamos el segmento conductual o la comprensión de la interacción entre el medio ambiente y la conducta, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, componentes como la función de la respuesta, la función del estímulo, la historia interconductual, los factores disposicionales y el medio de contacto. Digamos que el modelo interconductual es un modelo que se aproxima bastante a las intencionalidades experimentales del análisis funcional, y como tal pues es algo que nosotros también debemos conservar hoy en día en nuestros ejercicios como psicólogos, y pues no desprendernos de este tipo de premisas, ¿de acuerdo? De que la función de la respuesta tiene una gran importancia en el comportamiento, de que la función de los estímulos, sea por condicionamiento respondiente o por condicionamiento operante, pues sí que también la tienen, ¿cierto? Que la historia interconductual pues también hace parte de la explicación del comportamiento, ¿cierto? Que los factores disposicionales o las variables disposicionales, que terminarán siendo lo que conocemos como las operaciones motivacionales, tanto de privación como de saciación, pues también tienen que tener una explicación correspondiente a la estimulación antecedente del comportamiento. Como parte de dicha estimulación antecedente, estamos hablando en su totalidad, ¿cierto? Y el medio de contacto, pues ni se diga que sería el medio ambiente, la importancia del medio ambiente y del contexto para, pues, comprender el porqué y el para qué de la conducta, así como también de la mismísima unidad de análisis, que es un concepto que naturalmente también se utiliza mucho en la formulación clínica de Muñoz y Novoa, de Leonidas Castro como tal, y le dan un aporte significativo a el entendimiento de la conducta. Y si le damos, recuerden, un aporte significativo al entendimiento de la conducta, le daremos un aporte significativo al plan de intervención. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente, el modelo contextual, importancia sobre la triple relación de contingencia, el lenguaje y la historia de aprendizaje, en donde claramente pues, se va a utilizar la contingencia de tres términos, o como popularmente la llamamos, la triple relación de contingencia como unidad básica de análisis, y pues digamos que nosotros debemos estar inmersos absolutamente en estos dos, en estas tres perspectivas, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, para mí todas las perspectivas han aportado algo significativo, algo bueno, algo muy importante a pues la construcción y a la edificación del conductismo radical, así como también de la psicología clínica basada en un enfoque conductual, y pues que nosotros pues no debemos desaprovechar esa oportunidad de que todas estos modelos plantean herramientas que debemos utilizar en el contexto clínico, y como tal pues respetar su diligenciamiento, y respetar su diligenciamiento no quiere decir que lo hagamos al garete, sino que respetemos, de acuerdo al punto de vista de los investigadores y creadores de dichas herramientas, cómo es que cada una de ellas se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es que seamos objetivos utilizando las herramientas de la psicología clínica, partiendo de estos modelos, tal y como los autores lo sugieren, ¿vale? Y otra muy distinta es nosotros diligenciarlas al garete, que porque se me olvidó evaluar en 3 sesiones tal cosa, entonces me voy a inventar unas cosas loquísimas. Y no, esa no es la idea, en absoluto, no es la idea. ¿De acuerdo? Muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos tipos de estímulos, ¿vale? Esto ya corresponde al desarrollo del análisis funcional derivado de, digamos que los componentes del segmento conductual. Tenemos lo que son los tipos de estímulos, las respuestas aprendidas, los estímulos consecuentes y los estímulos, perdón, los estímulos no, sino ya serían las contingencias de reforzamiento y castigo asociadas a estímulos apetitivos como estímulos aversivos, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de los tipos de estímulos antecedentes, pues encontramos antecedentes pavlovianos o respondientes y antecedentes discriminativos u operantes. ¿Cuál es la intencionalidad de Frohan? Pues al ubicar todo este cuadro, digámoslo así, en unos puntos de partida, tanto respondientes como operantes. Pues el hecho de decirle al lector, mire que el análisis funcional sí que tiene una explicación, sí que tiene un punto experimental e investigativo fuerte, correspondiente al condicionamiento clásico,
como también al condicionamiento operante, que fueron para mí y como para muchos de ustedes, pues las madres de el conductismo radical, ¿vale? Las fuentes del conductismo radical, ¿de acuerdo? Estas fuentes le dan una relevancia a varios datos que tenemos que tener en cuenta para evaluar, y entre estos datos se encuentran pues la historia de aprendizaje del paciente, ¿cierto? Cómo el paciente responde ante el contexto, cómo ha respondido en cuestión de las consecuencias, ¿cierto? Y claramente las conductas impulsivas que pueda tener, que haya tenido anteriormente, que con el paso del tiempo pasaron de ser absolutamente condicionadas a ser absolutamente discriminativas, ¿no? Cómo es que a partir de lo respondiente y operante, pues se puede comprender estos conceptos, como también el control de estímulos, ¿vale? Que pues le permite inhibir su comportamiento o aumentar su comportamiento. Entonces, como tal, pues Frohan le da una gran fuerza argumental a todo lo respondiente, a todo lo operante, pero también le da una gran fuerza argumental a lo que es el lenguaje y las reglas verbales, ¿vale? Creo que este cuadro que estamos viendo es un cuadro, perdón, yo voy a reducirlo un poquito para que se pueda ver con mayor claridad. Recuerde que usted en su computador puede ampliar un poco la pantalla para que pueda ver el mapa conceptual. Uy, me paso siempre. Ya, ahí está. Digamos que todo este panorama que estamos viendo aquí, pues es un panorama que pues debemos tener en cuenta, ¿cierto? Un panorama conceptual que debemos tener en cuenta para obrar y claramente pues para determinar em, pues la utilidad de todo esto frente a nuestros casos clínicos. ¿Listo? Rápidamente, pues vamos a explicar lo que es el concepto de conducta para Frohan, porque para el desarrollo del análisis funcional sí que se tiene que tener en cuenta lo que es la conducta, ¿de acuerdo? Frohan nos dice que la conducta es una corriente continua que no tiene fin, ¿vale? Que es, digamos que, una fuente ilimitada de interacciones entre respuestas y como tal, entre estímulos y respuestas, y como tal es importante pues observar las causas de esta cadena conductual. Además, dice, también se debe tener en cuenta que se requiere una selección de respuesta específica ante determinado contexto o medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que los individuos, de acuerdo a dicha secuencia, no es que se comporten así porque sí, por naturaleza, sino que porque siempre van a interactuar con el contexto, y cuando interactúan con el contexto tienden a discriminar, así como también a pues generalizar, ¿no? Lo que llamamos control de estímulos. Y claramente la discriminación y la generalización pues tienen una especificación muy grande en lo que pues sería la interacción con el medio ambiente, el aprendizaje, ¿sí? Y así nosotros podemos aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de la conducta, ¿no? Así como también como determinados estímulos, de no discriminarse apropiadamente y de generalizarlos, pues nos comportamos de formas muy similares, y pues esto en ocasiones podría representar un problema, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ven aquí, pues hay un alto componente teórico que Frohan quiere manifestarle al mundo para que el mundo sepa que el conductismo vale la pena, ¿vale? Que el conductismo no está engañando a nadie, que el conductismo conserva estos pilares y pretende fortalecerlos con el paso del tiempo en las aulas educativas o en las academias, para que lo tengamos como una premisa principal y para utilizarlo para el bien de la humanidad, ¿vale? Las cadenas conductuales suceden de forma indefinida. Estas cadenas no son estímulos o respuestas por naturaleza, bueno, lo que yo estaba diciendo, sino son cadenas que tienen una función que cumple en un determinado momento en el tiempo. Para el desarrollo del análisis funcional se deben asumir a las respuestas como estímulos discriminativos de otras respuestas anteriormente reforzadas, y así asumir una cadena conductual, ¿vale? Esto claramente pues justifica lo que sería la definición de Frohan sobre conducta. Estamos hablando de que no sucede una sola conducta. Recuerdan el concepto de topografía. Cuando hablamos de topografía estamos hablando de una variedad de respuestas que complementan un repertorio, ¿cierto? Y que siempre van a tener una función específica. Las personas no nos comportamos de una sola manera, sino de diferentes maneras, siempre diferentes maneras para adquirir algo o para esperar ciertas consecuencias que aumentarán la probabilidad de ocurrencia de dichas secuencias. ¿Listo?
¿Qué más dice? Para el desarrollo del análisis funcional se debe asumir las respuestas como esta. Ah, vale, eso ya lo leí. Sin embargo, la estimulación antecedente o la causa de la conducta debe encontrarse para encontrar finalmente a qué se debió dicha cadena. Entonces, aquí pues nos invita a que debemos ser mayormente objetivos al localizar un estímulo antecedente y claramente pues no asumir absolutamente todas las cosas como estimulación antecedente, sino determinadas variables que están en el contexto y como tal, variables que deben evaluarse y considerarse para identificar el porqué de la conducta, así como también para pues identificar qué estímulo está señalando determinada consecuencia en la emisión de la propia conducta. Muy bien. Esta es una de mis partes favoritas del libro porque digamos que resalta mi trabajo como psicólogo y también resalta mi trabajo como docente independiente, ¿vale? Entonces se preguntará por qué. Porque digamos que Frohan está, digamos que de acuerdo con lo que sería la utilización de los eventos externos y los eventos internos como unas variables fundamentales dentro de la estimulación antecedente que pues le van a dar una mayor fuerza a la explicación de las causas del comportamiento, ¿no? Si bien partimos desde una estimulación antecedente, Frohan nos dice, oiga, no solamente debemos considerar las variables ambientales o las variables externas como responsables como fuentes de la cadena conductual. No. ¿Por qué? Porque el ser humano también piensa, el ser humano también siente a nivel corporal, el organismo también se activa. Y esto, pues, le da una gran importancia a las explicaciones internas eh, sobre las causas del comportamiento. ¿Sí me hago entender? Es decir, que cualquier hecho del universo que pueda afectar al individuo de alguna manera, pues se va a considerar un evento o determinada estimulación y la idea es pues indagar pues pues cuál fue el evento externo y cuál fue el evento interno para que se desarrollara una secuencia conductual, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Si bien la definición topográfica es un aspecto muy importante para el desarrollo del análisis funcional, es importante asumir que no es un elemento clave para entender la funcionalidad de la cadena conductual. Es decir, que no solamente con la topografía pues tenemos y ya está, porque recuerden, tenemos que identificar, de acuerdo a la triple relación de contingencia, qué generó el comportamiento, cuál fue la causa del comportamiento y qué es lo que lo está manteniendo, asumiendo el mantenimiento como un consecuente asociado a consecuencias de largo plazo y consecuencias de corto plazo, ¿vale? El comportamiento de un sujeto puede tener diferentes topografías por una misma función y el concepto de ambiente o contexto estimular no hace referencia únicamente a los eventos externos o aquellos eventos que están fuera del organismo, sino también hace referencia a los eventos internos. Y recordemos que de acuerdo al análisis funcional de, de Leonidas Castro, ¿cierto? Pues encontramos dentro de los eventos internos variables como por ejemplo las reglas verbales, las operaciones de establecimiento como la saciación, como la privación, encontramos diagnósticos mentales, diagnósticos físicos y bueno, creo que eso ha sido todo, ¿cierto? En cuanto a las condiciones internas del organismo, ¿vale? Y como tal, condiciones que le van a dar un propósito mucho más grande a encontrar la estimulación antecedente. Ese propósito que es bastante infalible para nosotros y que debemos pues siempre estar en un constante estudio, en una constante interacción, ¿vale? Entonces, pues claro, a mí me hizo muy feliz esta parte porque yo decía, no, pero Frohan está haciendo un poco, está haciendo un poco, pues un poco extremista correspondiente a lo de la conducta. Vamos a ver si habla algo sobre los eventos internos y efectivamente. Claramente, pues recordemos que los eventos internos, pues no es que son las causas principales del comportamiento, ¿no? Recuerde que los pensamientos, que las emociones pertenecen a la cadena de conductas, a la cadena a la cadena comportamental del paciente, ¿no? Pero habría que ver qué fue lo que generó esos pensamientos, qué fue lo que generó
esas emociones, qué fue lo que generó, digamos, que esas reglas verbales y ya ahí empezamos a tocar lados sobre la hipótesis de predisposición y adquisición para pues lograr pues determinar qué agentes están influyendo a la persona, están influyendo al sujeto para que pues se comporte de determinada forma, ¿no? Entonces, es algo muy importante que también tenemos que ver. ¿Vale? Desarrollo del análisis funcional, tipos de contingencia, ya sabemos que existen contingencias pavlovianas respondientes y también operantes, ¿vale? Dice, se pueden considerar los tipos de contingencias conductuales en el desarrollo del análisis funcional, como los pavlovianos respondientes, asumiendo la estructura del estímulo y la respuesta, así como también de los operantes, que es la estimulación, el estímulo discriminativo, que me hizo falta acá una D, ¿vale? La respuesta y el consecuente. Tenemos la estimulación antecedente y respuestas aprendidas. Básicamente, pues vamos a hablar del condicionamiento respondiente como el condicionamiento pavloviano, el condicionamiento clásico, que es una relación entre estímulos, ¿vale? Y en donde, pues naturalmente tendremos interacciones que pues generarán asociaciones, generarán un aprendizaje, la verdad no me quiero detener en esto, y que claramente es importante estudiar en términos de la relación estímulo-respuesta de carácter discriminativo, de carácter condicionado. Es identificar en términos del análisis conductual aplicado cómo fue que el paciente adquirió una conducta determinada, sea porque ya es consciente de las consecuencias de sus acciones, asumiendo que lo hizo por una forma discriminativa o se comportó de formas discriminativas o lo hizo de formas condicionadas en donde sus impulsos, en donde sus respuestas, digamos que más, sí, como pues su impulsiva, ¿cierto? Pues lo llevó a comportarse y a tener consecuencias en el medio ambiente, ¿no? Entonces, para quien está en clase conmigo, que por cierto las clases inician a partir del día de mañana, ya mañana entramos a estudiar, pues saben, ¿cierto? Que dentro del análisis funcional estudiamos esta parte de la relación estímulo-respuesta, de que hay dos tipos, bueno, tres tipos de relación estímulo-respuesta, las discriminativas, las condicionadas y las mediadas, y como tal, pues esto pues es el resultado de integrar dentro del conductismo radical estas variantes del condicionamiento clásico, del condicionamiento respondiente, dado que es muy, muy importante dentro de la historia de aprendizaje del paciente. ¿Vale? Condicionamiento respondiente, respuestas fisiológicas cognitivas y motoras. Dice, todas las respuestas pavlovianas son reflejas. Las respuestas reflejas en su mayoría son fisiológicas. Las respuestas fisiológicas del cuerpo se relacionan con las respuestas motoras y principalmente las cognitivas, como son los pensamientos y las emociones. Los pensamientos y las emociones suelen aprenderse por condicionamiento clásico. Qué bonito, qué chévere, pues que Frojano ya nos explique esto en su libro, puesto que en muchas ocasiones no sabemos qué responder cuando el paciente nos dice, hombre, pero ¿por qué pienso eso? ¿Cierto? Pues lo pensaste porque tuviste contacto con una estimulación determinada que pues te provocó, te generó dicho pensamiento, asumiendo el pensamiento y las emociones, recuerden que no se les vaya a olvidar el día de hoy, como pues parte de la secuencia conductual, ¿no? Los pensamientos y las emociones no son estímulos, que no son estímulos, que no son estímulos, ¿cierto? Son parte de la cadena conductual. Luego tenemos el condicionamiento operante, que es lo que es como todo el auge que pues rodea al conductista y claramente pues ilustrado en las contingencias de tres términos que tenemos aquí, ¿cierto? Ustedes pues supongo que ya están un poco contextualizados con el condicionamiento operante, pues por medio de estos videos, también por el contenido que yo subo al grupo de Facebook, el contenido que yo subo al canal de YouTube, ¿cierto? Al contenido que yo propongo en mis clases, ¿vale? Creo que el hecho de admitir que esta es una interacción lógica y coherente, pues no tiene ningún tipo de discusión, ¿cierto? Todo lo contrario, todos asumimos que hay una interacción ambiental y eso es lo que propone el condicionamiento operante, ¿no? El hecho de que existe una interacción ambiental y que dicha interacción ambiental pues tiene mucho sentido para el sujeto. Si el sujeto no se interactúa con el medio ambiente, pues claramente no habrá una emisión o es muy poco probable que haya emisiones comportamentales y pues bueno, eso básicamente dice el condicionamiento operante, ¿vale? Porque la verdad no me quiero pegar de esto tanto, la verdad, porque pues no es una clase entera de condicionamiento operante, ¿vale? O puede que sí.
Entonces, ¿qué nos quedamos con este punto de condicionamiento operante? Nada, pues el hecho de que el análisis funcional es una herramienta correspondiente al condicionamiento operante, ¿vale? Que tiene un estímulo antecedente, una respuesta, un estímulo consecuente con sus respectivas consecuencias y como tal, pues representa un auge muy importante y fundamental para comprender la unidad de análisis, ¿vale? Para comprender, a decir verdad, todo lo que nosotros podemos considerar la hipótesis de mantenimiento. Hemos hecho muchas referencias a la hipótesis de predisposición, a la hipótesis de adquisición y hoy, pues ahorita, perdón, estamos hablando mucho de lo que es la hipótesis de mantenimiento porque es que eso es lo que le da sentido a pues la observación, a nuestro trabajo, ¿cierto? Como en el contexto presente, como en el aquí, en el ahora, como en un punto absolutamente sincrónico, pues podemos darle mucha relevancia y mucha precisión a pues esta estructura que estamos viendo aquí. Muy importante. ¿Qué más? Dice, ¿cómo se define la conducta operante? Bueno, vamos a leer. La conducta operante se define de acuerdo a sus efectos, resultados o consecuencias. Toda relación de contingencia se puede establecer entre las respuestas y las consecuencias, sean apetitivas o aversivas. ¿Mm? Claro. Las relaciones de contingencia se pueden establecer entre el estímulo discriminativo y el proceso de reforzamiento castigo que se establece en función de la consecuencia. Démonos cuenta de cómo es de importante pues la conservación coherente de la respuesta y la consecuencia, porque la relación coherente entre la respuesta y la consecuencia nos va a llevar a nada más y nada menos que a la hipótesis de mantenimiento, a las contingencias de reforzamiento y castigo, ¿no? Y las contingencias de reforzamiento y castigo dice solo se pueden identificar con el paso del tiempo cuando se comprueba que el estímulo consecuente tiene el efecto de fortalecer o debilitar la conducta. Muy chévere lo que dice Rohan aquí. ¿Vale? Bien. Sobre las consecuencias y el refuerzo, únicamente sabemos que algo refuerza y aumenta la probabilidad futura de aparición de la respuesta en cuestión. Es decir, que nosotros debemos tener muchísimo aprecio, como muchísimo apego a lo que serían las consecuencias tanto a corto como a largo plazo, que digamos que van a ser variables que van a constituir nuestro análisis y como tal variables que suman gran importancia a pues el entendimiento del comportamiento. Si yo, por ejemplo, tengo el caso de un niño, yo creo que es un caso que siempre he hablado, pero bueno, que está en un centro comercial y empieza a quejarse y empieza a gritar y empieza a pedir, digamos que una consola de videojuegos que ha visto en una vitrina y la mamá se la compra, ¿vale? Pues si le preguntamos a la mamá por qué lo hizo, la mamá nos va a responder de pronto que ya la tenía desesperada, que no le gusta que su niño pues esté así, ¿cierto? De triste y pues que siempre ha pasado exactamente lo mismo, que le afecta a ella emocionalmente verlo así y siempre accede a lo que el niño pide. Aquí estamos hablando de dos tipos de consecuencias, ¿no? En la estimulación consecuente encontramos consecuencias inmediatas y encontramos consecuencias demoradas. Cuando hablamos de las consecuencias inmediatas estamos hablando justamente de lo que sucedió inmediatamente, se emitió el comportamiento. ¿Qué consecuencias inmediatas obtuvo el comportamiento? Claramente, pues la mamá le dio la consola de videojuegos en este ejemplo, ¿cierto? Porque es un ejemplo. Y digamos que cuando la mamá pues le dio esa consola y el niño pues se calmó, pues está reforzando positivamente estos comportamientos problemas, esos comportamientos que pues no deberían reforzarse, ¿vale? Pero que lo está haciendo, digamos que pues en el contexto de un escape, ¿no? Como yo pues escapo para que este chino se calle, ¿vale? Y luego tenemos las consecuencias demoradas en donde pues sabemos, de acuerdo al reporte de la mamá, pues que estos comportamientos siempre se han dado y ella siempre los ha resuelto de esta manera, de esta forma. Pues aquí tenemos una gran variable que identifica la probabilidad de ocurrencia de esos comportamientos problema por parte del niño cada vez que esté interactuando con la mamá en un centro comercial. ¿Vale? Entonces así es como nosotros a partir de la función, incluso a partir de las reglas verbales, pues podemos identificar comportamientos y darle una precisión muy afín con pues el sentido de la intervención, ¿cierto? Cómo nosotros podemos modificar estas conductas, cómo nosotros podemos modificar la función, perdón, de estas conductas, modificando variables ambientales.
¿vale? Lo siguiente que nos hablan son acerca de las variables disposicionales, que como ya sabemos, pues es un concepto que digamos que se ha dado de formas muy variadas, que de alguna u otra manera, digamos que tiene tiene una utilidad muy grande siempre y cuando se ajuste a la teoría correspondiente, ¿no? Si hablamos de la teoría conductual, pues encontramos lo que son las operaciones de establecimiento tanto de privación como de saciación y claramente pues enfocarnos en las mismas dándole una explicación causal en parte al comportamiento, ¿no? Dice, las operaciones de establecimiento se definen como cualquier variable ambiental que altera la eficacia de algún estímulo, objeto o evento como reforzador y que altera la frecuencia actual de toda la conducta que haya sido reforzada por ese estímulo, objeto o evento. Lo que nosotros llamamos eh, pues como en el estado de privación, ¿vale? Pues el sujeto se comporta para saciar dicha privación y la interacción digamos, con aquel objeto, ¿cierto? La interacción con este objeto, si reforzó su conducta o si aumentó su probabilidad de ocurrencia de conducta, pues va a hacer que dicha interacción sea mucho más fuerte, ¿cierto? Si por ejemplo yo tengo en este momento sed, por Dios santo, ¿cierto? Si yo tengo sed y tomo agua, pues el agua va a ser muy importante para mí como consecuencia obtenerla y claramente pues esto pues explicaría por los lados de las causas comportamentales. Por ende, también debemos involucrarlo en lo que conocemos como eh, la estimulación antecedente. ¿De acuerdo? Bien, pero creo que me extendí un poco con esto. Vamos a ver qué más nos habla sobre las variables disposicionales. Para el desarrollo del análisis funcional vale la pena hablar de las variables disposicionales. Todas las variables disposicionales pueden ser vistas como operaciones de establecimiento, tanto de privación como de saciación. Pueden alterar la efectividad del estímulo. Recuerden, la efectividad de, en este caso, eh, la efectividad de cómo yo puedo sentir sed y entonces alterar también la efectividad de este estímulo consecuente que es ingerir agua, ¿vale? Puede alterar la capacidad elicitadora de un estímulo incondicionado o condicionado y la capacidad evocadora de un estímulo discriminativo. Las variables disposicionales ejercen un gran peso en la triple relación de contingencia a pesar de no verse de forma directa. Ya sabemos que se ven por los laditos de la estimulación antecedente. Todas las secuencias funcionales pueden verse afectadas por las variables disposicionales, ¿vale? Entonces, no me quiero enredar tanto en esto porque pues son una serie de conceptos, digamos que bastante complejos para, digamos, para la hora que es, ¿vale? Pero digamos que Frohan en este sentido le da una gran importancia, le da una gran relevancia a las variables disposicionales como elementos correspondientes a la estimulación antecedente, ¿cierto? Todo lo que es privación, todo lo que es saciación, todo lo que de alguna u otra manera eh, en parte explicaría las causas del comportamiento en términos del organismo, ¿cierto? En términos sociales también, ¿vale? Es algo muy importante, muy interesante. Por aquí tenemos un comentario de Gisela Burgos que dice, hola Juan David, buenas noches, muchas gracias, ya había visto los videos, creo que es muy valioso tu esfuerzo por permitirnos tener estos espacios de aprendizaje. Quedo con una pendiente y es el modelo interconductual. ¿Realmente lo usamos como se usa el diacrónico y el contextual y el diacrónico? ¿Realmente lo usamos como se usa el diacrónico y el contextual y el diacrónico? Es necesario que lo tengamos presente. Bueno, los puntos de partida, tanto diacrónicos como sincrónicos, pues sí que son importantes, tanto para formular como para comprender, pues, cuáles fueron los eventos, o más bien cuáles fueron los detonantes o los precipitantes del comportamiento, así como también bueno, del malestar, si usted lo quieren tomar así, así como también, pues, qué mecanismos de aprendizaje pues se dieron para que, pues, el comportamiento finalmente se mantuviera, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces yo creería que hablar de estos elementos sí que es importante, sí que es relevante en el contexto de la formulación, especialmente para que, pues, nosotros eh, siempre estemos en sintonía tanto del análisis funcional, que es lo que está sucediendo justo ahora, como de algunas variables que pues, nos pueden explicar el comportamiento, ¿vale? Entonces, creo que no hay que tener en cuenta única y exclusivamente el diacrónico, ¿vale? Sino también el sincrónico, especialmente el sincrónico, señorita Burgos. ¿Por qué?
porque pues es el espacio de trabajo, ¿cierto? Es el salón en donde nosotros estamos trabajando constantemente. Nosotros no estudiamos la historia exclusivamente, no estudiamos la historia del paciente, sino también estudiamos todo lo que hay a su alrededor y cómo lo que hay a su alrededor pues está permitiéndole o facilitándole que pues emita un comportamiento particular. Entonces, creería yo que sí es necesario. Lo que es el diacrónico, absolutamente. Lo que es el sincrónico, por el amor de Dios, siempre y eternamente. ¿Vale? Creo que eh, tener como una estabilidad entre los dos tipos de análisis es lo que nosotros tenemos que hacer. No irnos por ni tanto por un lado, ni tanto por el, bueno, perdón, no irnos ni tanto por la historia ni por desconocer la misma, sino que conozcamos ciertas variables, tanto a nivel histórico, que sería lo correspondiente a lo diacrónico, así como también variables correspondientes al contexto presente o a lo que nosotros llamamos aquí y en la formulación como lo sincrónico. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, Gisela. Bien. El lenguaje, bueno, pues el lenguaje resulta ser una de las variables más importantes para fundamentar la conducta. Ya sabemos que existe, uy, no se está viendo bien, voy a disminuir el zoom, vamos a ver si se... Sí, 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 estoy viendo. Ah, ok, ya, perdón, es que está viendo como así, ¿cierto? Ah, dice la vuelve a preguntar. Pregunta. Si el interconductual es igual que de importante usarlo como el diacrónico, sincrónico y el contexto. Pues Gisela, como nosotros lo estábamos hablando, como lo estábamos dialogando, pues cada modelo pues es importante. Está, digamos que em, cada modelo ha dejado su huella en la formulación clínica, ¿no? Así como también en todas nuestras clases o conocimientos acerca del condicionamiento operante. Estamos hablando de modelos que le quisieron dar una explicación objetiva en lo posible a lo que era la conducta o el análisis funcional mismo, pero que terminaron siendo, digamos que bastante descriptivos, cosa que pues no es problema, ¿vale? Y que digamos que tanta descriptividad se ha, digamos que se ha hecho pasar como por un filtro en donde nosotros pues tenemos, por ejemplo, recursos como la formulación clínica que efectivamente pues nos sirve para trabajar determinadas variables que han sobrevivido de cada uno de estos modelos, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que cada modelo ha aportado significativo, algo muy importante a pues la psicología, ¿cierto? Le ha aportado a la psicología conductista y claramente a el punto de partida del psicólogo clínico. Entonces, todos son muy importantes, no hay que seleccionar uno, sino que todos, diría yo, pues han aportado algo significativo a los creadores de la formulación y pues ha sido una inspiración para esto, para este trabajo de crear la formulación especialmente. ¿Listo? Muy bien. Gracias por participar, Gisela. Me gusta tu participación. Voy a tomar agua. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la utilidad de las operaciones motivacionales, ¿no? De las operaciones de establecimiento. En este momento, pues yo estoy privado de agua y esto, pues va a ser un resultado de cómo le damos la razón a Frohan en los capítulos. Muy bien. Entonces, estamos hablando del lenguaje, ¿no? Las reglas verbales constituyen claramente, pues, una de las variables asociadas a los eventos internos, pues, más importantes para comprender la conducta, ¿no? No crean que porque estudiamos psicología del lenguaje lo estudiamos porque sí, que porque toca, que porque qué pereza el examen, que porque qué pereza las temas. No, el lenguaje es una de las variables más interesantes y más importantes para estudiar el comportamiento, especialmente porque cuando hablamos del lenguaje a la vez, también estamos hablando de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje dentro del contexto del lenguaje, específicamente nos dirigiremos a lo que se conoce como reglas verbales, conducta gobernada por reglas, ¿no? En ese sentido, pues las reglas verbales funcionarían como estímulos especificadores de contingencias y en donde claramente
Dichos estímulos especificadores pues van a tener funciones discriminativas o funciones asociadas a la generalización, en donde si una persona está viviendo una situación determinada por primera vez y obtiene determinadas consecuencias, pues va a crear reglas, va a crear un aprendizaje y pues esto puede tenderse a generalizar, ¿no? También en el sentido de para obtener determinadas consecuencias, pues dichas indicaciones se van a convertir en reglas verbales de nuestro repertorio comportamental y esto pues nos llevará por algún tipo de consecuencia que si bien se refuerza, nos refuerza a nosotros, perdón, pues va a fortalecer esas indicaciones aprendidas y por ende la regla verbal, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente por esas explicaciones y más, ¿vale? No vamos a hablar de equivalencia de estímulos porque se nos iría toda la noche y todo el mes, ¿vale? Pues le dan un plus muy importante al análisis funcional y claramente a la búsqueda de las causas del comportamiento por parte del aprendizaje. De hecho, si nosotros volvemos a hablar de los modelos diacrónicos han aportado algo significativamente importante que pues se condensa o se resume en reglas verbales. Todo lo que uno aprende se convierte en reglas verbales, absolutamente todo. Todo lo que uno aprende se convierte en reglas verbales. Y naturalmente, pues van a influir en nuestro entorno, van a influir en absolutamente muchas cosas de nuestra vida, ¿vale? Muchos aspectos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente dice eso Frohan correspondiente al lenguaje como una de las variables más importantes. Dice que es una regla verbal, es una verbalización que señala una relación de contingencia regular generalizable a distintos contextos que potencialmente pueden alterar la función de los elementos y la secuencia conductual. El concepto de regla es descriptivo. Mediante el análisis funcional se establece la función de una conducta determinada. Toda regla verbal puede facilitar el efecto de un reforzador, así como funcionar como un estímulo discriminativo u operación motivadora, ¿vale? Esto de alguna u otra manera pues le da una gran relevancia a los ejemplos que hemos dicho sobre el lenguaje, a la utilidad del lenguaje como influencia comportamental y parte de las causas de la conducta. Finalmente, porque ya vamos a acabar esta presentación, porque yo sé que ustedes están muy cansados, ya quieren irse de aquí. Oiga, 9 personas, 8 personas, muchas gracias por acompañarme, en serio, yo no aspiraba a tanto. Es que lo que pasa es que estos temas son densos, ¿no? Y bueno, hay que tocarlos con mucho cuidado y demás, porque sí son bastante densos. Aquí nos vamos a relajar un rato y como a reflexionar, porque aquí Frohan le hace una crítica muy interesante a lo que es la formulación clínica y lo que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Aquí, pues Frohan nos dice, sí, que la formulación, vamos a colocarlo de una vez, que la formulación clínica es un elemento fundamental, un elemento muy importante para pues la comprensión del comportamiento, que tiene muchísimas funciones, muchas más variables, pero que estas variables, como es por ejemplo las hipótesis, la descripción de las áreas de ajuste, el genograma, eh, pues hacen de este ejercicio algo no tan objetivo, sino más descriptivo. Entonces Frohan dice, oigan, pues la formulación ni le añade ni le añade ni le quita algo al análisis funcional, pero sí de pronto le añade un gran problema y es el hecho de que, hombre, pues estamos encimándole mucha información que puede ser innecesaria, ¿no? Por parsimonia sería inefectivo añadirle más información al análisis funcional, ¿vale? En el sentido de que nosotros debemos ser mucho más objetivos, construir herramientas que le aporten algo mucho más específico al análisis funcional en vez de algunas variables que pueden tornarse bastante tediosas para diligenciar y que de alguna u otra manera no tienen ninguna relación significativa con el análisis funcional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pienso yo bajo este punto de vista? No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo con Frohan, en absoluto. Porque yo ya lo he dicho, mis queridos, los modelos que hemos visto hoy, pues eh, le han aportado cosas significativas a lo que, pues hoy en día es un recurso necesario para la psicología clínica.
Es un recurso de hecho educativo para la psicología clínica y creo que el psicólogo clínico sí debe ser objetivo, sí debe ser preciso, sí debe conservar la esencia del análisis funcional. Pero si nosotros invalidamos ciertas cosas, ciertos detalles del proceso, pues no estaríamos haciendo un trabajo correcto. Sí, yo entiendo que hay psicólogos que tienen dificultades para evaluar, que pueden demorarse mucho, digamos que realizando un proceso de evaluación, se pueden tardar unas 6 sesiones, o unas 7 sesiones, o unas 10 sesiones, pero esto es independiente al recurso de la formulación porque la formulación nos está mostrando unos puntos interesantes sobre análisis, ¿cierto? Puntos que pues le enseñan al psicólogo a explorar cómo se debería llevar a cabo una entrevista semiestructurada, sea con preguntas cerradas y con preguntas abiertas, de la forma mucho más puntual. Sí, yo reconozco, por ejemplo, que en la formulación de Muñoz y Novoa, uy, eso sí, que eso es un mar de información, pero horrible, uy, o sea, eso es una cosa loca. Pero digamos que nos enseña a cómo estos puntos deben diligenciarse lo más objetivos posibles, ¿vale? En vez de, pues, irse a un mar de información por cada punto. ¿Sí me hago entender? Creo que sí, digamos que, bueno, no, esto ya se solucionó, qué pena, con la formulación de Leonidas Castro, porque la formulación de Leonidas Castro es mucho más objetiva, ¿cierto? Es mucho más versátil, es mucho más rápida. Entonces, si bien ya se solucionó, digamos, a un punto mucho más efectivo, mucho más objetivo y preciso, pues las dos formulaciones aún así sirven como mecanismos de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creería que si bien no le aportan ni le aportan, es decir, si no le quitan ni le ponen al análisis funcional, está bien, pero en términos de ser objetivos, pues sí, lo que pasa es que nos hace falta más entrenamiento para diligenciar apropiadamente cada variable de la formulación. Pero creo que están bien ajustadas y creo que podemos, digamos que utilizarlo como un recurso basado en esa elegancia y en esa objetividad, especialmente en la parte de la observación. Otra de las críticas que tiene Frojan es que el exceso de información pues nos lleva a puntos subjetivos, sí, obviamente, y a planes de intervención pues imprecisos, sí, ok, pero creo que o me da la sensación que eso ya depende más del terapeuta y no tanto de la creación y el desarrollo de la formulación. ¿Se me hago entender? Porque todas las formulaciones son como un embudo, cada variable lleva a otra hasta que digan, bueno, ¿cuál es el plan que usted va a llevar a cabo? ¿Cuál es el plan de intervención? Y ya depende del terapeuta en realizar un trabajo muy objetivo o simplemente divagar en cada punto. Entonces, creo que eso más depende del terapeuta, no de tanto del formato de la formulación. Y aquí, aquí sí me pegó durísimo porque Frojan hace una crítica muy, perdón si de pronto María Jesús Frojan en algún día por ahí en el año 2050, en el año 2080, en el año 3999, pues ve este directo, lo siento. Pero creo que, venga, que Frojan te pasaste aquí un poquito con lo de la terapia de aceptación y compromiso. Porque es que le dio bate a la terapia de aceptación y compromiso. Póngale cuidado a los puntos. Dice, ACT no añade nada nuevo al concepto de análisis funcional. Estamos de acuerdo, no le añade nada nuevo, ¿vale? O no añade algo significativo y preciso, sí, pues porque pues el análisis funcional digamos que se utiliza como la columna vertebral, sí, obviamente ya lo he dicho, y creo que se justifica también el uso del análisis funcional al trabajar un caso en donde pues empecemos a comprender qué es lo que pues está evitando, ¿cierto? ¿Cuál es la evitación experiencial y demás? Ok, sí, no le aporta nada, eso sí es cierto. Tiende a hacer una propuesta con muchas inferencias y supuestos. Bueno, aquí es donde uno empieza como a cuestionarse y a decir como, ok, ¿por qué lo dice? O sea, si encontramos a muchos investigadores que le dan mayor relevancia a los marcos relacionales como fuente o una de las fuentes fundamentales del análisis funcional, pues ¿por qué dice que muchas inferencias y supuestos? ¿Será porque considera que la flexibilidad psicológica cualquier terapeuta eh, la asimila como, o más bien la entiende como leyó, como escuchó? Creería yo que, vuelvo y digo, esto más bien depende del terapeuta o del estudiante que está leyendo los libros, aunque claramente si uno lee los libros de AG uno encuentra pues diferencias significativas en los términos.
pero digamos que en sí mismos, am, no, sí, tienes razón. Sí, 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 tiene muchas inferencias y muchos supuestos. Pero eso es por culpa de la gente, no es por culpa de la de Haga en sí misma, por Dios santo. No, pues pongámonos serios aquí. Ella dice que tiene muchas inferencias y supuestos en el sentido de que pareciera como si no fuese una terapia en donde todos estuviéramos de acuerdo de la misma manera. O sea, digamos si por ejemplo tenemos el concepto de flexibilidad psicológica, todos 5 libros tienen diferentes conceptos de lo que puede ser la flexibilidad psicológica. Todos los 5 libros que uno encuentra, por ejemplo, puede tener conceptos diferentes a la evitación experiencial, ¿no? Creo que esto sucede porque es una terapia actual en donde pues todavía sigue en investigación, en donde si bien se han demostrado pues cambios efectivos, cambios significativos en el comportamiento, pues digamos que el término de los valores, el término pues son términos que obviamente no constituyen o no representan la experimentalidad, ¿cierto? El concepto experimental del análisis funcional, porque ya estamos colocándolo en bases supuestas, ¿no? En bases subjetivas, yéndonos por la senda de la subjetividad, entendiendo que el paciente está siendo inflexible o que está evitando por sus pensamientos, por sus emociones, cuando la idea no es enfocarnos única exclusivamente en esto. Entonces, en ese sentido, pues las inferencias y los supuestos, digamos que sí que sería uno de los grandes defectos de la terapia de aceptación y compromiso, pero pues de igual manera la utilizamos y sabemos que es una terapia sumamente efectiva porque al trabajar con la conciencia del paciente, con su conciencia, digo yo, del aquí y el ahora, pues digamos que esos conceptos se justifican y se fortalecen por los resultados de la propia intervención y eso me parece muy importante, ¿vale? ¿Qué más? Induce el error de pensar que los valores son entidades que explican el comportamiento. Bueno, eso digamos que es una de las críticas correspondientes a ACT, ¿vale? El hecho de que los valores se asumen como si fueran causas del comportamiento, objetivos comportamentales y, bueno, más que todo, en el contexto de ACT, pues sí que los utilizamos como variantes que motivarían al paciente a, pues, darle un sentido a su vida, a darle un sentido completo a sus áreas de ajuste, ¿cierto? Pero lo que sí estoy de acuerdo con Fran es que no debería considerarse como, digamos, como aquella estimulación que le permita al paciente, ¿no? Porque ya sabemos que bajo un punto de vista conductual, existen diferentes variables que pues podrían ser la causa de otro tipo de comportamiento que puede ser reforzado, mientras que otro comportamiento pues puede ser sumamente pues extinguido, pero no extinto sino ahorita hacemos la, no, pues la diferencia está en que extinto, pues a mí me lo enseñaron, es como parte de los dinosaurios y extinguido, pues ya parte conductual. El concepto de flexibilidad psicológica también se asume como causalidad del comportamiento, pero es un concepto redundante. Efectivamente, la flexibilidad psicológica se toma mucho, se toma, oiga, ya estoy hablando en realidad porque ya estoy cansado, pero no, ya vamos a terminar. Se toma bajo diferentes puntos, diferentes perspectivas y siempre enfocado en lo que el paciente pues nos dice, ¿no? Y eso como que es pasar a los lados subjetivos que pues Frojan critica desde la primera hoja de su libro, ¿no? Los componentes de ACT pueden estar sujetos a la subjetividad y eso perjudicaría el lenguaje técnico, bueno, ya hemos hablado de eso, y el modelo del Hexaflex representa un riesgo por sus inferencias que pueden desvirtuar una explicación funcional de tratamiento psicológico. Bueno, pues Frojan es una mujer que está muy contextualizada en lo que es lo experimental. Claramente esto pareciera como si no fuese suficiente, como si la terapia de aceptación y compromiso fuese más bien como una terapia que debe estar en constante vigilancia, en constante supervisión, debido a las razones que ella tiene correspondientes con la subjetividad, correspondientes con pues las inferencias, los supuestos, lo que hemos dicho sobre la dificultad lingüística, sobre el lenguaje técnico, quiero decir, correspondiente a los valores, correspondiente a la flexibilidad psicológica, correspondiente a la habitación experiencial, y en donde pues Frojan deja un precedente o deja sentado el hecho de decir, no, pues nosotros queremos
perseguir lo que es lo experimental, perseguir y revivir lo que es el concepto del análisis funcional, tal y como era en los años de 1900, ¿cierto? Y evitar que este concepto se siga malinterpretando de acuerdo a fuentes que pueden ser nocivas para el mismísimo conductismo radical, ¿de acuerdo? Y mis queridos y mis queridas, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que el capítulo número 3 está en curso, está a punto de ser publicado alrededor de estos días y con todo el cariño del mundo espero que esto les haya servido mucho para, no sé, para aclarar dudas, para aclarar inquietudes, para para animarse a leer el libro de Frohan, que es una herramienta muy interesante, es una herramienta muy chévere, ¿vale? Que pues nos aporta muchísimo conocimiento. Miren cuántos conocimientos hemos sacado de 2 capítulos y para que pues se entienda el mensaje de que eh, los libros no solamente se leen y ya está, o no solamente sacas diapositivas de los libros y ya está, sino que se analiza, ¿cierto? Y ahorita el análisis que podemos determinar es que Frohan está mostrándose inconforme, ¿cierto? Por toda la evolución del análisis funcional pasando de una herramienta pues elementalmente experimental a una herramienta pues muy descriptiva, muy subjetiva, en donde en ocasiones se usa y en ocasiones no se usa. Y naturalmente, pues estamos viendo cómo, pues a la vez Frohan, pues dice, no, el conductismo vale la pena y sigue valiendo la pena y sigue siendo una herramienta fundamental, extremadamente objetiva, extremadamente precisa por estos argumentos, ¿no? Por esos argumentos que estamos viendo en este cuadro, especialmente en este cuadro, ¿cierto? Porque ese es el desarrollo correcto del análisis funcional que parte, recordemos, de lo que es la triple relación de contingencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Frohan defiende su postura conductual, defiende absolutamente eh, al conductismo por encima de otras propuestas psicológicas, de otros enfoques de la psicología, y bueno, creo que eso sería todo, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado mucho este video, espero que les haya causado muchísimas impresiones para pues seguirme en los videos, de acuerdo que vendrán, así como también en los directos que vendrán, impresiones buenas sobre todo. Y nada, pues espero que les haya sembrado al menos una gotica de aprendizaje el día de hoy, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención, mis queridos y mis queridas. Si tienen alguna opinión o comentario de este directo, pues lo pueden hacer en la caja de comentarios sin ningún problema. Yo luego leo los comentarios. Ahorita ya me voy porque tengo que trabajar. Y nos veremos en otro directo, así como también en más videos que se subirán al grupo de Facebook, así como también a YouTube. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que estén bien y les agradezco mucho por tenerme 2 horas aquí, 8 personas, 2 horas. Hombre, se los agradezco mucho, en serio. Se los agradezco mucho, en serio, mucho, mucho, mucho. Hasta la próxima, mis queridos. Que estén muy bien. Buenas noches para todos.